Imagina que tienes acceso al archivo clasificado más poderoso de la historia humana. Un documento que contiene los secretos de cómo hombres y mujeres comunes desafiaron las leyes de la física, detuvieron ejércitos enteros y resucitaron a los muertos. Este archivo existe y se llama Hebreos 11. Aquí no encontrarás superhéroes de ficción, sino personas reales que caminaron sobre la tierra y tuvieron acceso a un poder que cambió civilizaciones completas. ¿Qué tenían en común una prostituta, un asesino, un pastor de ovejas y una anciana estéril para que sus nombres quedaran grabados para la eternidad? ¿Por qué sus historias siguen impactando al mundo 4000 años después? La respuesta te va a sorprender, porque ese mismo poder está disponible para ti hoy. Prepárate para descubrir el capítulo que los teólogos llaman la Galería de los Héroes de la Fe. Había una pregunta que rondaba por siglos en la mente humana. Una pregunta que mantenía despiertos a los filósofos y confundía a los sabios. ¿Qué es realmente la fe? No era solo curiosidad académica, era algo que definía la vida y la muerte, el éxito y el fracaso de las personas. Era la diferencia entre vivir en la superficie de la existencia o sumergirse en las profundidades de lo sobrenatural. Hasta que un día, el escritor de Hebreos recibió la respuesta directa del cielo, una definición que cambiaría para siempre cómo la humanidad entendería este concepto. En el capítulo 11, versículo 1, él escribió las palabras que se convertirían en el fundamento de todo lo que vendría después. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas palabras no eran solo poesía espiritual, eran la fórmula exacta de cómo funciona el mundo invisible. Imagínate que tienes en tus manos las escrituras de una casa que nunca has visitado, en una ciudad que nunca has conocido, pero sabes con absoluta certeza que es tuya. No solo esperas que sea tuya, no solo deseas que sea tuya, sino que sabes que ya es tuya. Eso es fe, no es esperanza ciega ni pensamiento positivo, no es cruzar los dedos y esperar lo mejor. Es una convicción tan sólida como el acero, tan firme como las montañas, basada en algo invisible, pero más real que cualquier cosa que puedas tocar o ver. La fe verdadera no dice, espero que pase algo bueno. La fe dice, esto ya es mío, aunque mis ojos físicos aún no lo vean. Es la capacidad de vivir en el futuro mientras caminas en el presente. Es tener acceso a un mundo que otros no pueden percibir. Dios acababa de revelar su definición oficial de fe, su manual de instrucciones para entender cómo los seres humanos pueden acceder al poder del cielo. Todo lo que vendría después en este capítulo sería la demostración práctica de esta verdad en acción. La galería de hombres y mujeres que aplicaron este principio y cambiaron el mundo. Los primeros hermanos de la historia nos dieron la primera lección práctica sobre cómo funciona la fe en la vida real. Abel y Caín eran hijos de Adán y Eva, criados en el mismo hogar, con los mismos padres, las mismas historias sobre el Edén, las mismas instrucciones sobre cómo relacionarse con Dios. Pero cuando llegó el momento de demostrar su fe, algo completamente diferente sucedió con cada hermano. Ambos trajeron sus ofrendas a Dios. Ambos trabajaron duro para conseguir lo mejor que tenían. Caín trajo el fruto de la tierra, el resultado de su sudor y esfuerzo. Abel trajo un cordero, los primogénitos de su rebaño. En la superficie, ambas ofrendas parecían apropiadas, pero Hebreos 11:4 registra este momento crucial que definiría cómo entendemos la adoración verdadera. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Qué hizo Abel tan diferente de su hermano? La diferencia no estaba en el tipo de ofrenda, sino en lo que representaba.
Abel entendía algo profundo que Caín no comprendía. Acercarse al Dios Santo requería reconocer que algo estaba fundamentalmente roto entre el cielo y la tierra. Su sacrificio de sangre no era solo un ritual religioso, era una declaración de fe. Abel creía que la vida está en la sangre y que solo a través del derramamiento de sangre podría haber verdadero perdón y restauración. Caín, por otro lado, pensó que sus propios esfuerzos y el fruto de su trabajo duro serían suficientes para agradar a Dios. Su ofrenda reflejaba una mentalidad de méritos personales, de ganar el favor divino a través del trabajo humano. Pero Abel tenía fe en algo más profundo y misterioso, que Dios mismo proveería el camino para la reconciliación. La respuesta de Dios fue clara. Aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Esta diferencia despertó una envidia tan feroz en Caín que terminó asesinando a su hermano. Pero aunque Abel murió joven, víctima de la envidia de su hermano, su ejemplo de fe verdadera siguió hablando a través de los siglos. Se había convertido en el primer testimonio de que la fe auténtica entiende la necesidad del sacrificio y confía en la provisión divina para la salvación. En medio de una generación que vivía y moría siguiendo el ciclo normal y predecible de la existencia humana, apareció un hombre que cambió completamente las reglas del juego. Su nombre era Enoc. Y no era especial por ser rico, poderoso, famoso o políticamente influyente. Era especial porque hacía algo que muy pocos se atrevían a hacer en su generación. Caminaba con Dios todos los días de su vida. No estamos hablando de ir a la iglesia los domingos o tener un momento devocional matutino. Estamos hablando de una relación tan íntima y constante con Dios que transformó cada aspecto de su existencia. Enoc había descubierto el secreto de vivir simultáneamente en dos mundos, el visible y el invisible, el terrenal y el celestial. Hebreos 11:5 nos cuenta su historia extraordinaria y sin precedentes. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspasó Dios, y antes que fuese traspasado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un día completamente normal, como cualquier otro, Enoc simplemente desapareció de la faz de la tierra. No murió como todos los demás seres humanos antes y después de él. No hubo enfermedad, no hubo accidente, no hubo vejez, no hubo funeral, no hubo luto, no hubo tumba. Dios simplemente se lo llevó directamente al cielo. ¿Cómo es posible algo así? ¿Qué clase de fe puede alterar hasta las leyes más básicas de la existencia humana? La respuesta está en la calidad de su relación diaria con Dios. Enoc no reservaba tiempo especial para Dios solo los domingos o en momentos de crisis. Él vivía cada momento de cada día, consciente de la presencia divina. Su fe era tan constante, tan genuina, tan transformadora, que hasta cambió la manera en que terminó su vida terrenal. La historia de Enoc nos enseña que la fe no es solo para momentos especiales o situaciones desesperadas. Es un estilo de vida completo que puede llevarnos a lugares que ni siquiera imaginamos posibles. Él demostró que es posible vivir tan cerca del cielo mientras caminamos en la tierra que la muerte simplemente se convierte en una transición natural, como cambiar de una habitación a otra en la misma casa. Su ejemplo siguió inspirando a generaciones futuras. Enoc probó que la intimidad con Dios puede transformar hasta lo que consideramos las limitaciones más absolutas de la experiencia humana. Un día, en una época cuando el clima era estable y predecible, Dios le habló a un hombre llamado Noé sobre algo que sonaba no solo improbable, sino completamente absurdo según toda la experiencia humana, un diluvio que cubriría toda la tierra. Hebreos 11:7 registra esta historia que pone a prueba todos nuestros conceptos sobre la lógica y la fe.
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Piensa en la situación imposible de Noé por un momento. Él vivía en una época donde probablemente llovía poco o nada. El clima era diferente, más estable que después del diluvio. Nadie en toda la historia humana había visto jamás un diluvio que cubriera montañas y continentes enteros. No existían precedentes históricos. No había evidencia científica, no había señales climáticas inmediatas que apoyaran lo que Dios le había dicho. Desde cualquier perspectiva humana razonable, la idea de un diluvio mundial era ridícula. Pero Noé creyó la palabra de Dios y comenzó el proyecto más ambicioso y aparentemente inútil de la historia: construir una barca gigante en tierra seca, lejos de cualquier cuerpo de agua significativo. No estamos hablando de un bote pequeño. El arca era una estructura masiva de aproximadamente 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Era prácticamente un edificio flotante. Durante años, posiblemente décadas, Noé trabajó incansablemente en su proyecto mientras toda la gente de su época se burlaba de él. Imagínate las conversaciones diarias en el mercado, en las calles, en las reuniones familiares. ¿Has visto a Noé trabajando en su barca otra vez? ¿Para qué necesita una barca tan gigantesca si no hay océano cerca? ¿Se habrá vuelto loco? Las burlas no eran ocasionales, eran constantes. Noé se había convertido en el hazmerreír de toda su generación, pero Noé siguió construyendo, tabla por tabla, día tras día, año tras año, porque su fe no dependía de las opiniones de otros. No se basaba en lo que parecía lógico a los ojos humanos, no necesitaba la aprobación social. Su fe se apoyaba únicamente en la palabra que había recibido de Dios. Su obediencia persistente durante todas esas décadas se convirtió literalmente en la salvación de toda la raza humana y la preservación de la vida animal en la tierra. Cuando finalmente comenzó a llover y no paró durante 40 días, toda burla se convirtió en terror. Noé había demostrado que la fe verdadera obedece incluso cuando no entiende completamente el plan, incluso cuando va contra toda lógica humana. La historia de fe más famosa y transformadora de todos los tiempos comenzó con una conversación ordinaria que tendría consecuencias extraordinarias para toda la humanidad. Dios se acercó a un hombre de 75 años llamado Abram, después Abraham, que vivía cómodamente en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más prósperas y avanzadas de su época. Le hizo una propuesta que desafió todo sentido común, toda lógica de supervivencia, toda prudencia humana. Hebreos 11:8 captura este momento histórico que cambiaría el curso de la historia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lee esa última frase otra vez. Salió sin saber a dónde iba. Esto no era un viaje de turismo con itinerario planeado. Era abandonar todo lo conocido por algo completamente incierto. Abraham no tenía mapa detallado, no tenía GPS, no tenía plan de viaje específico, no tenía contactos en el destino final. Lo único que tenía era la promesa de Dios, de que lo llevaría a una tierra que sería suya y de sus descendientes para siempre. Pero esa tierra era un misterio. Dios no le había dicho exactamente dónde estaba, cómo era, o cuánto tiempo tomaría llegar allí. A los 75 años, cuando la mayoría de las personas buscan estabilidad, comodidad y seguridad para sus años finales, Abraham empacó todas sus posesiones, reunió a su esposa Sara, a su sobrino Lot, a todos sus siervos y ganado, y se fue de casa sin conocer su destino final. Era como cerrar los ojos, saltar de un acantilado y confiar que alguien pondría una red para atraparte. ¿Te imaginas la conversación con su esposa Sara? Querida, vamos a mudarnos. ¿A dónde, Abraham? No lo sé exactamente, pero Dios nos va a mostrar el camino. ¿Cuándo regresamos? Tampoco lo sé. Esta no era la decisión impulsiva de un joven aventurero.
Era la respuesta madura y calculada de alguien que había aprendido a confiar más en la palabra de Dios que en sus propios planes o en la sabiduría convencional. La fe de Abraham no necesitaba ver todo el camino por adelantado, no requería garantías escritas, no demandaba explicaciones detalladas. Solo necesitaba confiar en el carácter de quien lo estaba guiando. Esa decisión radical de salir sin saber a dónde iba se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que significa tener fe genuina en las promesas divinas, incluso cuando esas promesas desafían toda lógica humana. Sara cargaba en su corazón una tristeza silenciosa que había durado décadas y se había vuelto más pesada con cada año que pasaba. La esterilidad. En una cultura donde tener hijos era considerado no solo la mayor bendición de Dios, sino también la validación social más importante para una mujer, ella vivía con la marca dolorosa y vergonzosa de no poder concebir. Había visto pasar los años de fertilidad, había probado todo remedio disponible en su época, había visitado a todos los sanadores, había hecho todas las oraciones posibles, pero nada funcionaba. Mes tras mes, año tras año, la esperanza se desvanecía un poco más. A los 60, a los 70, a los 80 años, la posibilidad de tener hijos no era solo improbable, era científicamente imposible. Hasta que Dios decidió hacer algo que desafió todas las leyes conocidas de la biología y la medicina. Hebreos 11:11 nos cuenta su historia extraordinaria que redefinió lo que consideramos posible. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A los 90 años, cuando era no solo improbable, sino científicamente imposible, según toda la experiencia médica conocida, Sara concibió y dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa. Pero esta no era risa de burla, sino de asombro y gozo indescriptible. Al principio, cuando Sara escuchó por primera vez la promesa de Dios de que tendría un hijo, se rió con incredulidad detrás de la tienda. Le parecía tan absurdo, tan fuera de toda realidad, que una mujer de su edad avanzada pudiera concebir y dar a luz que no pudo contener una risa nerviosa. ¿Cómo podía ser posible que su cuerpo, que había fallado durante décadas, de repente funcionara cuando ya era demasiado tarde? Pero esa risa inicial de incredulidad se transformó gradualmente en risa de gozo cuando se dio cuenta de que Dios había cumplido exactamente lo que había prometido. Sara había aprendido la lección más importante y transformadora sobre la fe madura. No se limita por lo que parece posible según los estándares humanos, la experiencia previa o las leyes naturales conocidas. Su historia personal se convirtió en un testimonio eterno de que la fe auténtica reconoce que Dios opera completamente fuera de nuestras limitaciones físicas, temporales y naturales. Sara creyó que Dios siempre cumple exactamente lo que promete, sin importar cuán imposible, absurdo o contradictorio parezca a nuestros ojos naturales y nuestra experiencia limitada. La prueba más extrema, más desgarradora y más incomprensible en la vida de Abraham llegó cuando Isaac ya era un joven lleno de promesas y potencial. Después de décadas esperando a este hijo milagroso, después de verlo crecer y convertirse en la alegría de su vida y la confirmación tangible de todas las promesas divinas, Dios le pidió algo que parecía contradecir no solo su amor paternal, sino todas las promesas anteriores que había recibido. Hebreos 11, 17, 19 registra esta prueba que llevó la fe hasta sus límites más extremos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo pensado que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. La orden de Dios era clara y aterradora. Toma ahora tu hijo,
tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tenía que sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de todas las bendiciones futuras, la única esperanza de cumplimiento de todo lo que Dios le había prometido. Abraham tomó a Isaac, preparó la leña, construyó el altar, ató a su hijo y estaba completamente dispuesto a sacrificarlo. No porque fuera un padre cruel o insensible, sino porque su fe había crecido y madurado hasta el punto de incluir algo revolucionario y sin precedentes: la creencia firme en la resurrección de los muertos. Abraham razonó de una manera que muestra la profundidad de su fe. Si Dios le había prometido que Isaac sería el padre de una gran nación, que a través de él vendrían descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y ahora le pedía sacrificarlo, entonces Dios tendría que resucitarlo de los muertos para cumplir sus promesas. Su fe había llegado al punto donde incluía lo que parecía imposible incluso para Dios: traer de vuelta a la vida a alguien que había muerto. En el último segundo, cuando Abraham levantó el cuchillo para cumplir el sacrificio, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero enredado en un zarzal cercano para el sacrificio. Abraham había pasado la prueba más extrema de fe que jamás se le había dado a un ser humano. Había demostrado que su confianza en Dios era más fuerte que su amor paternal, más profundo, más poderosa que sus emociones más intensas. La fe no murió con Abraham. Se convirtió en una herencia espiritual preciosa que pasó de generación en generación, como un tesoro familiar que se transmite cuidadosamente de padres a hijos, creciendo y desarrollándose con cada nueva generación. Hebreos 11:20-22 nos cuenta cómo esta cadena de fe continuó a través de las siguientes generaciones, cada una añadiendo su propio testimonio único al legado familiar. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Isaac, el hijo de la promesa, creció viendo la fe de su padre Abraham en acción. Había estado presente en el monte Moría, había experimentado de primera mano cómo Dios provee en el último momento, había aprendido que las promesas divinas son más confiables que cualquier evidencia física. Cuando llegó su momento de bendecir a sus hijos Jacob y Esaú, lo hizo por fe, pronunciando palabras proféticas sobre su futuro, creyendo que Dios cumpliría esas bendiciones, aunque él no las viera realizadas durante su vida. Jacob, que había luchado con Dios y había tenido su propio encuentro transformador, continuó esta tradición de fe. Aun en su lecho de muerte débil y apoyándose en su bastón, siguió bendiciendo a sus nietos por fe, adorando a Dios hasta su último aliento. Su fe no disminuyó con la edad o la enfermedad. Si algo, se fortaleció con los años de experimentar la fidelidad divina. José presenta tal vez el ejemplo más extraordinario de fe profética en todo este linaje. Después de vivir décadas en Egipto, después de convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio más grande de su época, después de salvar a su familia del hambre y establecerlos cómodamente en la mejor tierra de Egipto, nunca olvidó las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. En sus últimos momentos, cuando ya era anciano y respetado, José dio una orden muy específica sobre sus huesos. Debían ser llevados de vuelta a la tierra prometida cuando Dios cumpliera su promesa de sacar al pueblo de Egipto. José creía tan firmemente en las promesas divinas que quería que hasta sus restos mortales descansaran en la tierra que Dios había prometido a Abraham siglos. Antes, ninguno de estos patriarcas vio el cumplimiento completo de todas las promesas durante su vida terrenal, pero todos vivieron como si esas promesas ya fueran una realidad establecida.
La fe se había convertido en el ADN espiritual de esta familia extraordinaria, el hilo dorado que conectaba a cada generación con las promesas eternas de Dios. En el momento más oscuro de la historia de Israel, cuando el pueblo había sido reducido a esclavitud brutal en Egipto, apareció un decreto que helaba la sangre de cualquier padre hebreo. Faraón había ordenado que todos los bebés varones israelitas fueran arrojados al río Nilo inmediatamente después de nacer. Era un genocidio sistemático diseñado para eliminar para siempre al pueblo de Dios. El miedo se apoderó de cada familia hebrea, porque desobedecer al faraón significaba muerte segura. Pero en medio de este terror absoluto, una pareja decidió actuar de manera completamente diferente. Hebreos 11:23 registra su historia de valentía extraordinaria. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amram y Jocabed miraron a su bebé recién nacido y vieron algo que otros no podían ver. No solo vieron un niño hermoso físicamente, vieron que era hermoso a Dios, que había algo especial, algo destinado por el cielo en ese pequeño. Durante 3 meses arriesgaron sus vidas todos los días. Cada llanto del bebé podía ser escuchado por los vecinos. Cada visita inesperada podía ser un soldado egipcio. Cada ruido en la noche podía significar que habían sido descubiertos. Pero siguieron protegiéndolo, porque su fe les decía que este niño tenía un propósito divino, que era más importante que su propia seguridad. Cuando ya no pudieron esconderlo más, prepararon una canasta de papiro, la impermeabilizaron con brea y betún, pusieron al niño adentro y la colocaron entre los juncos del río Nilo. Era un acto de fe desesperada pero calculada. Sabían que la hija de Faraón solía bañarse en esa parte del río. Era un riesgo enorme, pero confiaban en que Dios tenía un plan. La princesa encontró al bebé, su corazón se compadeció y terminó adoptándolo como su propio hijo. Los padres de Moisés no solo salvaron la vida del futuro libertador de Israel, sino que se aseguraron de que fuera criado en el mismo palacio del faraón, con acceso a la mejor educación y entrenamiento militar del mundo. Su fe había transformado un decreto de muerte en una estrategia divina de liberación. Su ejemplo demostró que la fe verdadera no se somete pasivamente a la injusticia, sino que encuentra maneras creativas y valientes de proteger lo que Dios ha destinado para bien, incluso cuando significa desafiar a los poderes más grandes del mundo. Moisés creció en el palacio más lujoso del mundo, con acceso a todo lo que el dinero y el poder podían comprar. Como hijo adoptivo de la hija de Faraón, tenía un futuro garantizado de riqueza, prestigio y autoridad ilimitada. Era el heredero del trono más poderoso de la tierra. Tenía la mejor educación, los mejores maestros, los mejores entrenamientos militares. Todo Egipto estaba a sus pies. Pero cuando Moisés llegó a la edad adulta, algo cambió completamente en su perspectiva. Comenzó a ver más allá del brillo superficial del palacio. Comenzó a entender que toda esa riqueza y poder estaban construidos sobre la esclavitud y el sufrimiento de su verdadero pueblo. Hebreos 11:24-26 captura la decisión más radical de su vida. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Un día, Moisés salió a ver cómo vivían los hebreos y presenció la brutalidad con que eran tratados. Vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo, y algo dentro de él explotó. Mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando trató de intervenir en una pelea entre 2 hebreos, uno de ellos le gritó: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Moisés se dio cuenta de que su acción había sido descubierta y que tendría que huir. En un solo día perdió todo: su posición, su futuro, su seguridad, su identidad como príncipe de Egipto. Pero su fe le había enseñado a evaluar las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Había aprendido a distinguir entre lo temporal y lo eterno, entre los placeres pasajeros del pecado y las recompensas duraderas de la justicia. Tuvo que huir al desierto de Madián, donde pasó 40 años como pastor de ovejas, una ocupación que los egipcios consideraban despreciable. Del palacio a la intemperie, de príncipe a refugiado, de riqueza a pobreza. Pero Moisés no lo veía como una pérdida. Su fe le había enseñado que sufrir por hacer lo correcto vale más que disfrutar haciendo lo malo. Su decisión de rechazar los placeres temporales del pecado y elegir la identificación con el pueblo de Dios demostró que la fe madura tiene la capacidad de evaluar correctamente el valor real de las cosas, viendo más allá de lo inmediato hacia lo eterno. Después de años de plagas que habían devastado Egipto, llegó el momento de la prueba final. Dios había enviado 9 plagas consecutivas, cada una más severa que la anterior, pero el corazón de Faraón se mantenía endurecido. Ahora venía la 10ª y última plaga, la más terrible de todas: la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Pero Dios, en su misericordia, proveyó un camino de escape para su pueblo. Hebreos 11:28 registra este momento crucial en la historia. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Las instrucciones de Dios eran específicas y tenían que seguirse exactamente. Cada familia debía tomar un cordero sin mancha, matarlo al atardecer y poner su sangre en los 2 postes y en el dintel de la puerta de su casa. Imagínate la escena por un momento. Las familias hebreas tenían que matar un cordero perfecto, algo que representaba una pérdida económica significativa para gente que ya era pobre. Luego tenían que tomar la sangre de ese cordero y pintarla en las puertas de sus casas, en plena vista de sus vecinos egipcios. Era una declaración pública de fe, una señal visible de que creían en las palabras de Dios. La sangre en la puerta no era solo un símbolo religioso, era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por toda la tierra de Egipto, y donde no viera la sangre del cordero, el primogénito moriría. No importaba si eras rico o pobre, egipcio o extranjero, bueno o malo. Lo único que importaba era si habías aplicado la sangre del cordero a tu puerta. Dentro de las casas hebreas, las familias comían el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura, vestidos y listos para viajar. Tenían que comer rápidamente, con sandalias puestas y bordón en la mano, porque esa misma noche comenzaría su liberación de Egipto. Era una comida de fe, preparándose para un éxodo que aún no había comenzado, pero que sabían que vendría. A medianoche, los gritos comenzaron a escucharse por todo Egipto. En cada casa donde no había sangre del cordero, el primogénito había muerto. Desde el palacio de Faraón hasta la casa del prisionero en la cárcel, la muerte visitó a los egipcios. Pero en las casas hebreas marcadas con sangre, todos estaban seguros. La fe había protegido al pueblo de Dios del juicio divino, no por sus méritos personales, sino por su obediencia a las instrucciones específicas que habían recibido. Después de la noche de la Pascua, Faraón finalmente dejó ir al pueblo de Israel. Más de 2 millones de personas salieron de Egipto con sus posesiones, su ganado y los tesoros que los egipcios les habían dado voluntariamente. Pero la libertad duró poco. A los pocos días, Faraón cambió de opinión y decidió perseguirlos con todo su ejército. Los israelitas se encontraron en la situación más imposible que puedas imaginar. Hebreos 11:29 describe este momento de crisis total.
Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Estaban atrapados entre el Mar Rojo por delante y el ejército egipcio más poderoso del mundo por detrás. No había camino de escape humanamente posible. Cuando el pueblo vio las nubes de polvo del ejército egipcio acercándose, el pánico se apoderó de ellos. Comenzaron a quejarse amargamente contra Moisés. No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés le respondió con palabras que requerían fe absoluta. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el mar. Cuando lo hizo, algo extraordinario sucedió. Un viento recio del este sopló toda la noche, dividiendo las aguas del mar. Las aguas se convirtieron en dos murallas sólidas a derecha e izquierda, y apareció un camino seco en medio del mar. Más de 2 millones de personas, con sus niños, ancianos, ganado y posesiones, caminaron por tierra seca en el fondo del mar. Era una demostración masiva de fe colectiva. Cada paso que daban requería confianza en que las murallas de agua no se desplomarían sobre ellos. Durante horas, toda la nación actuó por fe. Cuando los egipcios los siguieron con sus carros y caballos, las ruedas de sus carros se atascaron en el lodo del fondo del mar. Se dieron cuenta demasiado tarde de que estaban luchando contra Dios mismo. Cuando el último israelita alcanzó la orilla opuesta, Moisés extendió nuevamente su vara, y las aguas regresaron a su lugar normal, ahogando a todo el ejército egipcio. Los israelitas habían experimentado que cuando toda una comunidad actúa por fe en unidad, Dios puede abrir caminos donde no los hay. Después de 40 años en el desierto, Israel finalmente estaba listo para conquistar la tierra prometida. La primera ciudad que tenían que tomar era Jericó, una fortaleza militar aparentemente inexpugnable. Sus murallas eran tan gruesas que se podían construir casas encima de ellas. Era considerada una de las ciudades más defendibles del mundo antiguo. Cualquier general experimentado habría planeado un asedio largo, construido máquinas de guerra, buscado el punto más débil de las murallas. Pero Dios tenía una estrategia completamente diferente que desafiaba toda lógica militar conocida. Hebreos 11:30 registra esta victoria imposible. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Las instrucciones de Dios eran tan extrañas que parecían ridículas. Israel debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes irían adelante tocando trompetas de cuerno de carnero, seguidos por el arca del pacto. El pueblo debía caminar en silencio total, sin gritar, sin hablar, sin hacer ruido con las armas. Solo se escucharían los pasos de 2 millones de personas y el sonido de las trompetas. Imagínate la escena desde las murallas de Jericó. Los habitantes de la ciudad veían a este ejército extraño dando vueltas alrededor de sus murallas como en una procesión religiosa. No había máquinas de guerra, no había escaleras, no había arietes, solo gente caminando y sacerdotes tocando trompetas. Probablemente se burlaban y se reían de lo que consideraban una táctica militar absurda, día tras día, la misma rutina extraña. Los israelitas se levantaban temprano, formaban su procesión, rodeaban la ciudad una vez y regresaban a su campamento. Los habitantes de Jericó deben haber pensado que estos israelitas no sabían cómo hacer la guerra. Pero día tras día, la tensión crecía dentro de la ciudad. El 7º día, algo diferente sucedió. En lugar de rodear la ciudad una sola vez, los israelitas la rodearon 7 veces.
En la séptima vuelta, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué gritó al pueblo: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Y toda la nación gritó a una voz con gran fuerza. En ese momento, las murallas masivas de Jericó se desplomaron completamente. No se agrietaron gradualmente, ni se debilitaron poco a poco. Se cayeron de manera instantánea y total, creando rampas naturales para que el ejército israelita entrara y tomara la ciudad. La estrategia de Dios había funcionado perfectamente. Lo que parecía ridículo según la sabiduría militar humana resultó ser la táctica más efectiva posible. Israel había aprendido que la fe actúa según los métodos de Dios, no según los métodos del mundo. En medio de la ciudad condenada de Jericó, vivía una mujer cuya historia cambiaría radicalmente el curso de su vida y el destino de generaciones futuras. Rahab era una prostituta cananea, alguien que según todos los estándares sociales y religiosos estaba en el lugar más bajo de la sociedad. Su pasado estaba marcado por decisiones que la mayoría consideraría imperdonables. Su futuro parecía sellado por su profesión y su origen pagano. Pero cuando los espías israelitas llegaron a Jericó para reconocer la ciudad antes del ataque, algo extraordinario sucedió en el corazón de Rahab. Hebreos 11:31 registra su transformación. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer que había vivido toda su vida adorando dioses falsos, de repente creyó en el Dios de Israel con una fe que cambió todo. Cuando el rey de Jericó envió soldados a buscar a los espías israelitas, Rahab los había escondido en su techo bajo manojos de lino. Mintió deliberadamente a los soldados del rey, diciéndoles que los hombres se habían ido y que si se apuraban, tal vez los alcanzarían. Era un acto de traición contra su propia ciudad que podía costarle la vida. Pero cuando los soldados se fueron, Rahab subió al techo y tuvo una conversación que reveló la profundidad de su nueva fe. Les dijo a los espías: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido». Rahab había escuchado las historias sobre el Dios de Israel y había llegado a una conclusión que sus vecinos no pudieron alcanzar. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Su fe no era solo intelectual, era práctica y arriesgada. Estaba dispuesta a apostar su vida por lo que había llegado a creer. Los espías le prometieron que cuando Israel atacara la ciudad, ella y su familia serían protegidos si colgaba un cordón de grana de su ventana y reunía a toda su familia en su casa. Cuando llegó el día del ataque y las murallas se desplomaron, toda la ciudad fue destruida. Pero Rahab y su familia fueron salvadas exactamente como se había prometido. Su historia no terminó ahí. Esta prostituta cananea se integró completamente al pueblo de Israel, se casó con un hombre israelita llamado Salmón y se convirtió en parte del linaje directo que llevaría al Mesías. Su fe había transformado no solo su destino personal, sino que la había conectado con el plan eterno de Dios para la humanidad. Después de la muerte de Josué, Israel entró en uno de los períodos más caóticos y peligrosos de su historia. El pueblo repetidamente se alejaba de Dios, caía en idolatría y como resultado quedaba bajo la opresión de naciones enemigas. Pero cada vez que clamaban a Dios en su desesperación, Él levantaba líderes extraordinarios que los liberaban mediante demostraciones sobrenaturales de poder. Hebreos 11:32 menciona algunos de estos héroes. ¿Y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Estos no eran superhéroes naturales. Eran personas comunes con fallas evidentes que recibieron poder sobrenatural únicamente por su fe en el Dios que los había llamado. Gedeón comenzó como un hombre lleno de miedo que se escondía para trillar trigo, tratando de evitar a los madianitas que habían estado oprimiendo a Israel durante 7 años. Cuando el ángel de Jehová lo llamó varón esforzado y valiente, Gedeón respondió con dudas y excusas. Pero su fe creció gradualmente hasta el punto donde estuvo dispuesto a atacar un ejército de 135,000 madianitas, con solo 300 hombres armados únicamente con trompetas, cántaros y antorchas. Barak era un general que inicialmente se negó a ir a la batalla a menos que la profetisa Débora fuera con él. No era el ejemplo típico de valor militar, pero cuando finalmente actuó por fe, Dios confundió completamente al ejército enemigo y los israelitas obtuvieron una victoria total sin casi luchar. Sansón tenía una fuerza física, sobrenatural, que dependía completamente de su relación especial con Dios. Cuando esa relación se rompió por su desobediencia, perdió su fuerza inmediatamente. Pero al final de su vida, cuando su fe se restauró, Dios le devolvió su poder una última vez para destruir más enemigos en su muerte que en toda su vida. Jefté era hijo de una prostituta, rechazado por su propia familia, que se había convertido en líder de una banda de hombres desesperados. Nadie lo habría elegido como libertador de Israel, pero cuando los amonitas amenazaron al pueblo, su fe lo llevó a hacer un voto extremo a Dios y obtuvo una victoria decisiva contra enemigos que parecían imposibles de vencer. Cada uno de estos jueces demostró que el liderazgo espiritual efectivo no depende de habilidades naturales, entrenamiento formal o ventajas sociales. Depende únicamente de la fe en Dios y la disposición a ser usado por Él, sin importar cuán inadecuada se sienta la persona para la tarea. Cuando el período de los jueces llegó a su fin, Israel enfrentaba una crisis de liderazgo que requería una transición fundamental en su forma de gobierno. El pueblo pedía un rey como las otras naciones, pero Dios tenía un plan específico para establecer un reino que reflejara sus propósitos eternos. En este momento crucial, levantó a 2 hombres cuya fe sería instrumental en crear el fundamento del reino davídico. Samuel había sido dedicado a Dios desde antes de nacer por su madre Ana, quien había orado con fe desesperada por un hijo. Desde niño, Samuel vivía en el templo sirviendo bajo el sacerdote Elí. Cuando aún era muy joven, Dios comenzó a hablarle directamente, y Samuel estableció un patrón de obediencia inmediata que caracterizaría toda su vida. Como profeta, Samuel tomó decisiones que requerían fe extraordinaria en la visión divina para Israel. Ungió a Saúl como el primer rey cuando el pueblo demandó un monarca, aunque sabía que esto no era lo ideal. Más tarde, cuando Saúl se rebeló contra Dios, Samuel tuvo que confrontarlo y declarar que su reino no sería establecido permanentemente. La prueba más grande de la fe de Samuel llegó cuando Dios le ordenó ungir a un nuevo rey mientras Saúl todavía estaba en el trono. Era un acto que podía considerarse traición y que ponía en riesgo su vida. Cuando Samuel llegó a Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí, su fe fue probada nuevamente. Dios rechazó a todos los candidatos obviamente calificados y eligió al más joven, un pastor adolescente llamado David. David representa tal vez el ejemplo más completo de fe en acción en todo el Antiguo Testamento. Su fe se manifestó primero cuando enfrentó al gigante Goliat. Mientras todo el ejército israelita temblaba de miedo durante 40 días, este joven pastor se indignó de que un filisteo incircunciso desafiara al ejército del Dios viviente. Cuando David se ofreció para pelear contra Goliat, el rey Saúl trató de vestirlo con su propia armadura.
Pero David no podía caminar con ese equipo que no había probado. En lugar de eso, tomó su honda, 5 piedras lisas del arroyo, y caminó hacia el gigante confiando únicamente en el nombre de Jehová de los ejércitos. Su declaración antes de la batalla reveló la naturaleza de su fe. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Con una sola piedra de su honda, David derribó al gigante y cortó su cabeza con la propia espada de Goliat. Toda la fe del joven pastor se había concentrado en ese momento, demostrando que cuando alguien actúa en el nombre de Dios, el tamaño del enemigo es irrelevante. La fe de David continuó manifestándose a lo largo de su vida mientras huía de Saúl. Cuando estableció su reino, cuando enfrentó rebeliones y cuando cometió errores graves, pero se arrepintió genuinamente. Su legado de fe estableció el fundamento para un reino que duraría para siempre. En los momentos más oscuros de la historia de Israel, cuando el pueblo se alejaba de Dios y se hundía en la idolatría más vergonzosa, aparecían voces que nadie quería escuchar. Estos hombres no eran políticos populares ni oradores que decían lo que la gente quería oír. Eran profetas, y su trabajo era uno de los más peligrosos y solitarios del mundo: hablar la verdad de Dios sin importar las consecuencias. Hebreos 11:32 menciona que el tiempo no alcanzaría para contar todas sus historias, pero cada uno de estos profetas compartía algo en común. Hablaron por fe palabras que a menudo no fueron populares ni comprendidas en su tiempo. Jeremías fue conocido como el profeta llorón porque tuvo que anunciar la destrucción de Jerusalén durante 40 años. La gente se burlaba de él, lo metían en pozos llenos de lodo, lo amenazaban constantemente, pero siguió predicando porque su fe le decía que tenía que entregar el mensaje exacto que Dios le había dado. Ezequiel tuvo que actuar como un actor de teatro, representando con su propio cuerpo las profecías que Dios le daba. A veces tenía que quedarse acostado sobre un lado durante meses para simbolizar el castigo que vendría sobre Israel. La gente pensaba que estaba loco, pero él sabía que cada acción extraña que realizaba era una lección visual que Dios estaba dando a su pueblo. Isaías profetizó durante 60 años sobre eventos que no se cumplirían hasta siglos después. Habló sobre un Mesías que vendría, sobre un siervo sufriente que cargaría los pecados del mundo, sobre una salvación que se extendería a todas las naciones. En su tiempo, estas palabras sonaban como fantasías imposibles, pero su fe le permitía ver el futuro como si ya estuviera presente. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando era adolescente, pero nunca dejó de creer en las promesas de Dios para su pueblo. En una cultura completamente pagana, mantuvo su fe intacta y recibió visiones sobre el curso de la historia mundial hasta el final de los tiempos. Sus profecías eran tan precisas que siglos después los críticos insistirían en que debían haber sido escritas después de que los eventos ocurrieran. Estos profetas enfrentaron persecución, rechazo, exilio y muerte, pero nunca dejaron de hablar. Su fidelidad al mensaje divino, aún bajo persecución extrema, preservó la revelación de Dios para las generaciones futuras. Fueron voces de fe en tiempos de apostasía total, luces encendidas en la oscuridad más profunda. Había un grupo de héroes de la fe cuyas historias eran tan brutales que preferíamos no escucharlas, pero cuyo ejemplo de fidelidad cambió el curso de la historia para siempre. Hebreos 11:37 registra su sufrimiento con palabras que nos hacen estremecer. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados,
maltratados. Imagínate por un momento lo que significaba ser aserrado por la mitad. La tradición dice que el profeta Isaías murió de esta manera horrible durante el reinado del malvado rey Manasés. Lo metieron dentro de un tronco hueco y lo cortaron con una sierra. Mientras esto sucedía, él no maldijo a sus enemigos ni renunció a su fe. Murió como había vivido, confiando completamente en Dios. Otros fueron apedreados hasta la muerte por multitudes furiosas que no soportaban escuchar la verdad. Las piedras golpeaban sus cuerpos una tras otra hasta que no podían levantarse más, pero aún en sus últimos momentos seguían orando y perdonando a quienes los mataban. Su fe era más fuerte que su dolor físico. Algunos fueron perseguidos constantemente, viviendo como fugitivos en cuevas y montañas, vistiendo pieles de animales, porque habían perdido todo lo que tenían por su fidelidad a Dios. No tenían casas, no tenían seguridad, no tenían comodidades. Eran pobres materialmente, pero ricos en fe. Eran rechazados por el mundo, pero aceptados por el cielo. Lo más extraordinario de estos mártires era que entendían algo que sus perseguidores no podían comprender. Su victoria no se mediría por la comodidad terrenal que pudieran obtener, sino por la fidelidad eterna que pudieran demostrar. No buscaban salvarse a sí mismos, buscaban salvar el mensaje de Dios para las generaciones futuras. Cada gota de sangre que derramaron, cada lágrima que lloraron, cada momento de dolor que soportaron, se convirtió en una semilla de fe que produciría una cosecha eterna. Habían aprendido que a veces la única manera de ganar es perder, que a veces la única manera de vivir para siempre es estar dispuesto a morir por lo correcto. Su sufrimiento no era una señal de que Dios los había abandonado. Era la prueba de que su fe era tan auténtica y tan peligrosa para las fuerzas del mal que el mismo infierno se había movilizado para detenerlos. Pero ni la muerte pudo silenciar su testimonio. Entre todos los héroes de la fe existía un grupo especial que tomó una decisión que desafía toda lógica humana de supervivencia. Hebreos 11:35 describe su elección extraordinaria. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Estos hombres y mujeres tuvieron la oportunidad de salvarse, de escapar del sufrimiento, de preservar sus vidas terrenales, pero eligieron algo completamente diferente. Imagínate la escena. Están siendo torturados brutalmente. Sus cuerpos están siendo quebrantados. El dolor es insoportable. De repente, sus captores les ofrecen un trato. Reniega de tu fe, adora a nuestros dioses y te dejaremos libre. Volverás a tu familia, recuperarás tus posesiones, vivirás cómodamente el resto de tu vida. Era una oferta tentadora, especialmente cuando el dolor físico era casi insoportable. Pero estos héroes de la fe habían desarrollado una perspectiva que trascendía completamente lo temporal. Habían aprendido a evaluar las ofertas desde una perspectiva eterna. Su respuesta era siempre la misma: no acepto el rescate. No porque fueran masoquistas que disfrutaran el sufrimiento, sino porque habían calculado que había destinos eternos más valiosos que la preservación de la vida temporal. Habían entendido algo profundo sobre la resurrección. Sabían que existía una diferencia entre resucitar temporalmente para volver a morir algún día y resucitar permanentemente para vivir para siempre en gloria. Algunos personajes bíblicos habían sido resucitados milagrosamente, como el hijo de la viuda de Sarepta o Lázaro, pero todos ellos volvieron a morir eventualmente. Estos mártires buscaban algo superior, una resurrección que los llevara directamente a la presencia eterna de Dios. Su fe había madurado hasta el punto donde reconocían que la vida física temporal, por preciosa que fuera, no era el bien supremo. El bien supremo era mantener una relación intacta con Dios, cumplir el propósito para el cual habían sido creados y obtener la aprobación divina que duraría para toda la eternidad. Esta fe superior no era fácil de alcanzar.
Requería años de caminar con Dios, de aprender a valorar lo invisible más que lo visible, de desarrollar una confianza tan profunda en las promesas divinas que estuvieran dispuestos a apostar todo, incluso sus vidas. En esas promesas, su negativa a aceptar la liberación terrenal se convirtió en la liberación más grande de todas. La libertad total del miedo a la muerte, porque habían encontrado algo por lo cual valía la pena morir. En el extremo opuesto del sufrimiento, había otro grupo de héroes de la fe que experimentaron algunas de las intervenciones sobrenaturales más espectaculares registradas en la historia humana. Hebreos 11:33-34 enumera una lista que suena como de una película de acción, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Daniel conocía muy bien lo que significaba tapar bocas de leones. Cuando sus enemigos políticos lo acusaron falsamente ante el rey Darío, fue arrojado al foso de los leones hambrientos como castigo por seguir orando a su Dios. Pasó toda la noche en ese foso oscuro, rodeado de bestias que podían destrozarlo en segundos. Pero su fe había creado una protección sobrenatural. Al amanecer, cuando el rey vino corriendo a ver qué había pasado, Daniel le gritó desde el foso: «¡Oh rey, vive para siempre!». Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesac y Abednego, conocían el poder de la fe para apagar fuegos impetuosos. Cuando se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, fueron arrojados a un horno de fuego ardiendo que estaba tan caliente que mató a los soldados que los arrojaron adentro. Pero mientras el rey observaba horrorizado, vio 4 figuras caminando libremente en medio del fuego. Cuando los sacaron, ni siquiera olían a humo. Sus ropas estaban intactas, sus cabellos no se habían chamuscado. El fuego solo había quemado las cuerdas que los ataban. David había evitado el filo de la espada en múltiples ocasiones cuando el rey Saúl lo perseguía como un animal salvaje. Una vez, Saúl entró exactamente en la misma cueva donde David se escondía con sus hombres. David tuvo la oportunidad perfecta de matar a Saúl, pero su fe le impidió tocar al ungido de Dios. En lugar de eso, cortó secretamente un pedazo del manto de Saúl para demostrar que podía haberlo matado, pero había elegido no hacerlo. Gedeón experimentó cómo la fe puede poner en fuga ejércitos extranjeros completos. Con solo 300 hombres armados con trompetas, cántaros y antorchas, derrotó a un ejército de 135,000 madianitas. Cuando tocaron las trompetas y gritaron: «Por la espada de Jehová y de Gedeón», y Dios hizo que los enemigos se confundieran completamente y se mataran unos a otros en la oscuridad. Estos testimonios extraordinarios revelan que la fe puede suspender las leyes naturales cuando sirve a los propósitos divinos. No eran trucos de magia ni coincidencias afortunadas. Eran demostraciones del poder de Dios activado por la fe auténtica de personas que confiaban completamente en Él. Uno de los aspectos más fascinantes y paradójicos de la fe bíblica es cómo encuentra su expresión más poderosa precisamente en los momentos de mayor debilidad humana. Hebreos 11:34 describe esta paradoja con palabras que desafían toda lógica. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. No dice que eran naturalmente fuertes y por eso ganaron batallas. Dice exactamente lo opuesto. Eran débiles, pero de esa debilidad misma extrajeron una fuerza sobrenatural. Sansón experimentó esta paradoja de manera literal. Su fuerza física sobrenatural dependía completamente de su relación especial con Dios, simbolizada por su cabello que nunca había sido cortado. Cuando Dalila descubrió el secreto y le cortó el cabello mientras dormía,
Sansón perdió toda su fuerza instantáneamente. Los filisteos le sacaron los ojos y lo convirtieron en un esclavo que molía grano como un animal. Era la imagen perfecta de la debilidad y la humillación, pero en sus últimos momentos, cuando su cabello había crecido nuevamente y su corazón se había vuelto a Dios en arrepentimiento genuino, Sansón oró una oración desesperada: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. En su momento de mayor debilidad física y emocional, encontró la fuerza para destruir más enemigos en su muerte que en toda su vida. Gedeón también conocía esta paradoja. Comenzó como un hombre lleno de miedo que se escondía para trillar trigo, pero cuando su fe se activó, se convirtió en un guerrero que derrotó ejércitos enteros. Su victoria más grande llegó precisamente cuando tenía menos recursos humanos. Dios le dijo que redujera su ejército de 32,000 hombres a solo 300 para que fuera evidente que la victoria venía del cielo, no de la superioridad numérica. David experimentó esta fortaleza en la debilidad cuando enfrentó al gigante Goliat. Era solo un pastor adolescente enfrentando al campeón militar más temido de su época. No tenía armadura, no tenía entrenamiento militar formal, no tenía experiencia en combate real. Pero en esa debilidad aparente encontró una confianza sobrenatural, porque sabía que no estaba peleando en su propia fuerza, sino en el nombre del Dios viviente. La paradoja de la fe es que reconoce honestamente las limitaciones humanas, pero las convierte en oportunidades para que el poder divino se manifieste. Cuando alguien sabe que es débil y necesita ayuda sobrenatural, está en la posición perfecta para recibir esa ayuda. Cuando alguien piensa que es fuerte por sí mismo, bloquea el acceso al poder que realmente puede cambiar las circunstancias. Estos héroes habían aprendido que la verdadera fuerza no viene de los músculos, el entrenamiento, las armas o la experiencia. Viene de una conexión vital con el Dios que creó el universo y que puede intervenir en las leyes naturales cuando su pueblo confía completamente en él. Había algo extraordinario en la fe de estos héroes antiguos que los distinguía de cualquier otra forma de esperanza humana. Hebreos 11:13 describe esta característica única con palabras que revelan la profundidad de su perspectiva. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham recibió la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y que heredaría una tierra que fluía leche y miel. Pero cuando murió a los 175 años, lo único que poseía de la tierra prometida era una pequeña cueva que había comprado para enterrar a su esposa Sara. No vio el cumplimiento de las promesas, pero las miraba de lejos con los ojos de la fe, como si ya fueran realidad. Isaac recibió las mismas promesas que su padre, pero también murió sin ver su cumplimiento completo. Su único territorio en la tierra prometida eran algunos pozos que había cavado y que constantemente le disputaban los filisteos. Sin embargo, siguió bendiciendo a sus hijos con palabras proféticas sobre un futuro que él no vería, pero en el cual creía. Firmemente Jacob vio algunos destellos del cumplimiento cuando sus 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel, pero murió en Egipto como refugiado, no como propietario de la tierra que Dios había prometido a su familia. Aún en su lecho de muerte, siguió hablando por fe sobre el futuro glorioso que aguardaba a sus descendientes. José experimentó algo del poder prometido cuando se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, pero sabía que ese no era el cumplimiento final de las promesas familiares. En sus últimos momentos, dio instrucciones específicas sobre sus huesos porque creía que llegaría el día cuando Dios
Sacaría a su pueblo de Egipto y los llevaría a la tierra de sus antepasados. Lo asombroso es que su fe no dependía de la gratificación inmediata ni de ver resultados tangibles en su tiempo de vida. Habían desarrollado una capacidad sobrenatural de vivir en el futuro mientras caminaban en el presente. Podían saludar promesas que estaban a siglos de distancia como si fueran vecinos que venían por el camino. Esta perspectiva los convertía en extranjeros y peregrinos en la tierra. No se sentían completamente en casa en ningún lugar terrenal porque sabían que su verdadero destino estaba en el futuro que Dios había diseñado para ellos. Vivían con una nostalgia hacia adelante, una añoranza por algo que aún no habían experimentado, pero que sabían que era más real que cualquier cosa. Presente, su fe había trascendido las limitaciones del tiempo humano y había conectado con la perspectiva eterna de Dios, donde 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Todos estos héroes de la fe compartían una característica que los hacía diferentes de cualquier otro grupo de personas en la historia. Vivían con una nostalgia cósmica, una búsqueda constante de algo que trascendía completamente los límites terrenales. Hebreos 11, 14, 16 describe esta búsqueda con palabras que revelan el verdadero objetivo de su fe. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham había salido de Ur de los Caldeos, una de las ciudades más prósperas y avanzadas de su época. Tenía una casa cómoda, un negocio establecido, seguridad social y económica. Si hubiera querido regresar en cualquier momento de los siguientes 100 años de su vida, habría podido hacerlo. Tenía los recursos, el conocimiento del camino y probablemente familiares que lo habrían recibido de vuelta. Pero nunca regresó, ni siquiera en pensamiento. No porque fuera imposible, sino porque había descubierto algo infinitamente mejor que cualquier comodidad terrenal. Había comenzado a buscar una patria que no estaba en ningún mapa geográfico, una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. Isaac y Jacob continuaron esta búsqueda. Aunque nacieron en la tierra prometida, nunca se sintieron completamente establecidos ahí. Vivían en tiendas como nómadas temporales, no porque fueran pobres, sino porque entendían que aún la tierra prometida era solo una sombra de algo mucho más grande que los esperaba. José alcanzó la cima del poder político y económico en Egipto, pero en sus últimos momentos dejó claro que su corazón estaba en otro lugar. Sus instrucciones sobre llevarse sus huesos no eran solo nostalgia por su tierra natal, sino fe en un destino que trascendía cualquier ubicación geográfica terrenal. Esta búsqueda de la patria celestial no era escapismo ni desprecio por la vida terrenal. Era el reconocimiento maduro de que los seres humanos fueron creados para algo más grande que lo que cualquier experiencia terrenal puede ofrecer. Habían detectado en sus corazones un espacio que solo la eternidad podía llenar. Su fe había trascendido los límites geográficos y temporales. Ya no buscaban simplemente un lugar mejor en la tierra, sino un estado de existencia completamente diferente donde podrían experimentar la plenitud de todo lo que Dios había diseñado para ellos. Dios respondió a esta búsqueda preparándoles una ciudad celestial, una patria eterna, donde todas las promesas que habían creído sin ver finalmente se convertirían en realidad tangible. Su fe los había conectado con un destino que estaba más allá de cualquier cosa que hubieran podido imaginar. Después de enumerar esta galería extraordinaria de héroes de la fe, el escritor de Hebreos llega a una conclusión que conecta a todos estos personajes antiguos con algo mucho más grande de lo que ellos mismos habían imaginado. Hebreos 11, 39, 40
revela el plan maestro que había estado operando detrás de todas estas historias individuales. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Abraham había creído en promesas sobre un descendiente que bendeciría a todas las naciones de la tierra, pero murió habiendo visto solo a Isaac como cumplimiento parcial. A Isaac había transmitido esas promesas a Jacob, pero tampoco vio su realización completa. Jacob bendijo a sus 12 hijos con palabras proféticas sobre su futuro, pero murió en Egipto sin ver a esas tribus convertirse en una gran nación. Moisés había guiado al pueblo fuera de Egipto y había recibido la ley en el monte Sinaí, pero murió en las fronteras de la tierra prometida sin entrar en ella. David había establecido el reino de Israel y había recibido promesas sobre un reino eterno, pero murió sabiendo que sus descendientes físicos eventualmente fallarían como reyes. Los profetas habían hablado sobre un Mesías que vendría, sobre un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, sobre un reino de paz y justicia que se establecería para siempre. Pero todos murieron siglos antes de que estas profecías se cumplieran. Durante más de 2000 años, parecía como si todas estas promesas fueran solo sueños hermosos que nunca se harían realidad. Pero Dios tenía un plan que era mucho más grande y más complejo de lo que cualquiera de estos héroes había entendido. Todas sus promesas individuales eran piezas de un rompecabezas gigantesco que solo se completaría cuando llegara el momento perfecto. Cuando Cristo vino a la tierra, todas las promesas que habían sido dadas a lo largo de los siglos encontraron su cumplimiento perfecto. Él era el descendiente de Abraham, que bendeciría a todas las naciones. Él era el profeta como Moisés, que hablaría las palabras de Dios directamente. Él era el rey davídico, cuyo reino no tendría fin. Él era el Mesías que los profetas habían anunciado. Pero lo más extraordinario era que su venida no solo cumplía las promesas para las generaciones futuras, sino que retroactivamente completaba la fe de todos los héroes antiguos. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos, de alguna manera misteriosa pero real, todos los que habían muerto en fe fueron perfeccionados junto con los que creyeron después de su venida. Todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en Cristo, quien completó lo que ellos habían visto por fe desde lejos. Su fe había sido auténtica y poderosa, pero solo encontró su perfección final cuando se reveló completamente en quien habían estado creyendo sin saberlo completamente. Si este video te inspiró, te desafió o te enseñó algo nuevo sobre el poder de la fe, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido que transformará tu comprensión de las Escrituras. Comparte este video con alguien que necesite ser recordado de que con Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuál de estos héroes de la fe te impactó más? Déjamelo saber en los comentarios. Tu historia de fe podría inspirar a miles de personas más. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta la próxima.